Gracias porque nos das este bello clima y también porque nos das la bendición de poder estar aquí. Señor, prepara nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor. Nos disponemos a meditar en ella y te pido que pueda obrar en nuestros corazones y dar fruto, Señor. Que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Hermanos, ¿ustedes recuerdan qué carta se estudió hace 15 días? Deben acordarse porque lo repetí un montón de veces. ¿No se acuerdan? ¿Qué carta estudiamos hace 15 días? Gálatas. Estamos estudiando las cartas paulinas. Y el día de hoy nos toca estudiar la siguiente carta. Una carta también bastante pequeñita, pero muy rica en contenido. Es la carta a los Efesios. Y vaya, si estamos hablando de que estamos estudiando las cartas paulinas, pues creo que durante un buen rato sobraría mucho preguntar quién escribió la carta, porque si es una carta paulina, pues es evidente que la escribió el apóstol Pablo. Y quisiera que, nada más para mencionarlo, ahorita todavía no es necesario que busquemos nada, pero en Efesios capítulo 1, versículo 1, se encuentra la primera evidencia que afirma que el apóstol Pablo es quien escribió la carta a los Efesios. Y él, como en cada carta, o en la mayoría de sus cartas, se presenta al inicio. Dice: Pablo, apóstol de Cristo, por la voluntad de Dios, a los santos fieles en Cristo que están en Éfeso. Y el siguiente versículo, que también se encuentra dentro de la misma carta, es Efesios 3:1. Dice: por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de todos ustedes, los gentiles, me arrodillo en oración, y continúa su redacción. También podríamos encontrar en el libro de los Hechos, recordemos que Hechos no es una carta, es un libro, también se narra un poco acerca de ello en el capítulo, si no mal recuerdo, es en el 18 o 19, el 19, donde pues aborda y narra cómo es que Pablo llega a la ciudad de Éfeso. Así es que esas son las evidencias que podemos encontrar en la Biblia que afirman que el apóstol Pablo es el que redactó la carta a los Efesios. Ahora bien, ¿quién es el destinatario? Y sí es bien importante que nosotros podamos saber a quién dirigió esta carta. Hay algunos datos bastante interesantes que deberíamos de tomar en cuenta. Y por ejemplo, en los manuscritos originales, en el capítulo 1, si ustedes, ahora sí necesito que me acompañen, capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Hay algunos, la verdad es que como no conozco el idioma original en el que se escribió esto, yo no podría constatarlo, pero hay algunos autores que mencionan que en los manuscritos originales se omite la parte final del versículo 1 que dice que están en Éfeso, sino que únicamente termina en: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Hasta allí es donde lo termina. Pero, pues bueno, nosotros lo encontramos así, y lo que podemos afirmar es que esta carta se dirigió principalmente a los habitantes de Éfeso. Éfeso era una ciudad, no como Galacia, que era una región. Esta sí era una ciudad, y era una ciudad muy importante de aquella época. Era muy rica y tenía mucha influencia en economía, política, cultura. Era una ciudad muy comercial, y también, tristemente, por esas razones, que también era una ciudad totalmente pagana y corrompida por la idolatría. Porque si ustedes recuerdan, y si han leído el libro de Hechos, allí podrán encontrar que había un templo por sobre todos los demás que estaban en esa ciudad, y si no recuerdan, pues yo se lo voy a recordar: era el templo que estaba dedicado a Artemisa, o Diana de los Efesios. Era lo que ellos estaban gritando cuando hubo una revuelta. Gritaban: grandes Diana de los Efesios, grandes Diana de los Efesios. Si no, pues si no lo recuerdan, pueden revisarlo en el libro de los Hechos. Y así como en México, ya ven que en México en todas las ciudades hay un templo católico o una iglesia católica, o al menos en la mayoría. En Éfeso había un templo, al menos un templo por cada dios.
Entonces era una ciudad que rendía mucho culto y homenaje a todos los dioses que ustedes podrían imaginarse, pero obviamente de griegos y romanos, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Y por qué les cuento esto? Tal vez más adelante podrá encontrar sentido con el resto de la carta. En este templo de Diana de los Efesios había sacerdotes y sacerdotisas. ¿A qué se dedicaban ellos? Ellos se dedicaban a la hechicería y al ocultismo. Ellos hacían algunos amuletos que le daban a las personas que prestaban, a quienes solicitaban los servicios de las sacerdotisas, quienes también se dedicaban a la prostitución. Y estos amuletos lo que fungían, sabemos que realmente no sirven para nada, fungían como una protección. Y para ellos tener varios amuletos era una garantía de una limpieza, de que ellos estaban libres de algún ataque espiritual, por lo mismo que había mucha brujería, por así decirlo, y al ser diosa, al ser Diana la diosa de la fertilidad, pues eso también les llenaba, había como muchos amarres, podríamos decirlo, hacían como muchas, vamos a amarrar aquí a una persona, no, es que no me hace caso, pues vente con nosotros, aquí te lo amarramos, ¿no? Entonces, vaya, mientras más amuletos ellos tenían, más garantía ellos tenían de que pues estaban como libres de ese tipo de situaciones. Entonces, Éfeso era una ciudad totalmente pagana y corrompida, pero el Señor en su misericordia llevó su palabra y su evangelio a través del apóstol Pablo, comenzando primero por Apolos, pero por el apóstol Pablo, y dio fruto. Entonces, eso lo vamos a ir revisando poco a poco. Otra cosa que también, antes de que se me olvide, pues los efesios estaban muy acostumbrados a realizar rituales de purificación, de limpieza, y lo hacían constantemente, pues con la finalidad de ellos tener la garantía, ¿no? De que no les iba a pasar nada, de que ellos iban a estar muy bien. ¿En qué fecha se escribió la carta a los efesios? Muy probablemente se escribió entre el 62 y el 63 después de Cristo. Esta es una de esas cartas de la prisión de Pablo, y esta se redactó y se envió al mismo tiempo en la que se mandó la de Colosenses y la de Filemón. Y muy posiblemente la de Filipenses, no hay nada asegurado, pero existen muchas posibilidades de que esas 4 cartas se hayan enviado al mismo tiempo a través de una persona. No sé si ustedes recuerdan a través de quién, y se menciona aquí, en la carta. Pablo envió estas cartas a través de Tíquico, y lo menciona al final, en el capítulo número 6, no sé si quieran revisarlo de rapidito. Dice Efesios 6:21, nuestro querido hermano Tíquico, fiel servidor del Señor, les contará todo para que todos ustedes sepan cómo me va y qué es lo que estoy haciendo. Entonces, eso también se menciona en las otras cartas, por ejemplo en la carta a los Colosenses, y no sé si también recuerdan que con Tíquico se fue Onésimo. Y ya saben, esa carta la vamos a ver más adelante, está súper bonita, pero esa es otra historia, ¿no? Al menos estas cartas se envían juntas y se redactan en la misma época. Ahora bien, ¿por qué les mencioné hace ratito que esta carta no estaba en el capítulo 1, versículo 1, no se menciona en Éfeso? Al parecer, la idea de Pablo con esta carta era que fuese una carta circular, es decir, que no solamente fuese leída por los efesios, sino que esta carta también fuera leída por otras iglesias y por otras ciudades. Algo así se menciona en Colosenses, cuando menciona, hermanos, pues que se lea esta carta en esta iglesia y ustedes lean la de la Odisea. Creo que si no mal recuerdo, así es como lo menciona. Pero gracias a Dios porque esa carta ha llegado hasta nosotros. Me costó un poquito revisar algunas partes y tal vez más adelante les explique por qué, y alguno de ustedes podría explicarme o decirme qué pasa por ahí, pero eso lo dejamos para más tarde, ¿no? ¿Cuál es el género literario de Efesios, hermanos? Quisiera preguntarles, ¿cuál es el género literario de esta carta? ¿Alguien que tenga alguna idea? No, pues ya la pusieron. Ok, siempre me traiciona Dieguito, pero ok. Es una epístola, sí, pero ¿una epístola qué? Esta carta tiene una función bien específica y es exhortar a los hermanos de Éfeso. Porque, pues,
No sé si ustedes recuerden que hace poco, no hace poco, hace ya bastantitos meses, revisamos qué es exhortar, sobre todo cuando vimos la parte de la consejería, y explicaban, oye, pues es que exhortar no es llegar con una actitud impositiva y autoritaria y llamarle la atención. Y sí, mire, ese hermano es bien bueno exhortando porque a todo el mundo anda regañando, ¿no? Y tiene una voz bien fuerte y no, para nada. Es señalar un error a una persona con la finalidad de llevarlo a los pies de Cristo, animarles a que dejen una práctica o a prevenir que suceda algo para que se rija correctamente de acuerdo a los principios bíblicos que nosotros tenemos. ¿Cómo podríamos darnos cuenta de ello? En Efesios 3, del 14 al 19, voy a leerlo. Dice: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido a Dios, por medio del Espíritu y con el poder que procede de la gloriosa riqueza, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe en Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho, largo, alto, profundo es el amor de Cristo, en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Esa es la finalidad de esta carta. Podemos también revisarlo en los versículos del 1 al 3 del capítulo 4. Dice: por eso yo estoy preso por causa del Señor. Les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerándose unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. En esta carta, casi la mayor parte del contenido de esta carta es muy práctica, y él le quiere decir a los hermanos de Éfeso, ustedes tienen que actuar así. ¿Por qué? Por esto y por esto. Ahorita lo vamos a ir revisando. Entonces, pues bueno, la finalidad de esta carta es exhortar a los hermanos. Entonces es una epístola exhortativa. Ahora bien, vamos a revisar la estructura. No es muy complicada la estructura, hermanos, pero esta parte sí me conflictúa un poquito. Porque si ustedes han leído la carta a los Efesios, no sé si alguien de aquí la haya leído, te tomas 10, 12 minutos en leerla completa. Pero si ustedes se dan cuenta, del capítulo 1 al capítulo 3, parece que al final, incluso del capítulo 3, el apóstol Pablo está cerrando la carta. No sé si ustedes lo han notado, y si pueden, vayan para allá rapidito. Al final del capítulo 3, él termina, en algunas versiones, lo menciona o lo ponen como doxología. Y entonces Pablo pone: al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Y después, en el siguiente, no sé, yo me imagino que ha de haber dicho: híjole, se me olvidó escribir esto, y continuó otra vez. Vamos a abrir otra vez la carta, pero todo lo vamos a relacionar, ¿no? Y todo está relacionado con todo, pero sí da una ligera impresión de que el apóstol Pablo tenía la finalidad de concluir la carta en el capítulo 3 y después le expande hasta el capítulo 6, abordando algunos aspectos más, sí, que refuerzan lo que él estaba escribiendo, pero también aspectos bastante prácticos que él no había colocado tal cual. Ahora bien, la estructura. Ahora sí vamos a entrar a la estructura, ya no les voy a dar rollos. Del capítulo 1, versículo 1 y 2 es la salutación. Es la parte en donde el apóstol Pablo da un saludo cortito y menciona quién es el que le escribe y a quién va dirigida. Del capítulo 1, del versículo 3 al versículo 14, allí se abordan bendiciones espirituales. El apóstol Pablo resalta y destaca bendiciones espirituales que los efesios y nosotros como hijos de Dios hemos recibido a través de Cristo. También menciona en este apartado el plan que Dios ha tenido desde la eternidad hacia el hombre, que siempre ha sido su deseo, ¿no? ¿Cuál es el deseo de Dios? Y expone cuál es la interacción que tiene la Trinidad en la obra de salvación de todas las personas, destacando obviamente que hay un orden específico. Si ustedes me acompañan a leerlo, dice el versículo 3 del capítulo 1: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos ha bendecido en las regiones celestes con toda bendición espiritual en Cristo. Y aquí es donde entonces empieza a mencionar él cuál es este orden de salvación. El primero que quisiera mencionar es que primero hemos sido elegidos, predestinados, ¿no? Y esto se aborda en el capítulo 4 y 5. Dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación, en Cristo, antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin manchas delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Así es que eso es lo que Pablo comienza diciendo. ¿Saben que ustedes han sido elegidos por Dios? ¿Desde cuándo? Desde siempre. Antes de que existiera cualquier cosa en la mente de Dios, ustedes ya habían sido escogidos por el Señor y habían sido planificados, predestinados. ¿Para qué? Para llegar a los pies del Señor. ¿Cómo? A través de Cristo. Después aborda el llamamiento, ¿no? Menciona ahí un poco más adelante el llamamiento a través del escuchar y posteriormente la fe por el oír y sobre todo creer en Cristo. Esto lo podemos observar en el capítulo 1, versículo 13. Dice, en Él, en Cristo, ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, lo primero que tenemos que hacer que es oír. La palabra dice que la fe viene por el oír, ¿no? ¿Y por el oír qué? Pues oír la palabra de Dios, ¿no? Lo primero que hacemos es escuchar, pero no escuchar cualquier cosa, es escuchar la verdad, es escuchar esto. Dice, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo salvación y lo creyeron, muchas personas pueden solamente escuchar, pueden oírlo, pero pueden no creer. Y creo que así están la mayoría de las personas, ¿no? Que no creen en Dios. Ellos tienen conocimiento. ¿Qué pasaba con los fariseos, no? Cuando el Señor Jesús los confrontó, ¿no? No, ustedes escudriñan las Escrituras, pero no se dan cuenta que ya dan testimonio de mí, ¿no? No nada más es necesario escuchar, también hay que creer. Y después de eso, aborda que somos regenerados. Un proceso que llevamos durante toda nuestra vida. Dice, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, versículo 13 del capítulo 1, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Y al final de esta porción aborda la glorificación, que habla al final, dice, garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Así es que esta porción, eso es lo que el apóstol Pablo redacta. Ahora bien, del versículo 15 al versículo 23 del capítulo 1 hay una intercesión de Pablo por los efesios. No sé si ustedes recuerdan que hace 15 días, cuando estaba compartiendo sobre Gálatas, yo les mencioné que aquí en esa carta Pablo no mencionó nada, ni alabó nada de los Gálatas. Él solamente se fue duro y a la cabeza contra los errores en los que estaban viviendo los hermanos de Galacia. Pero aquí no, aquí se hace una oración, hace una intercesión. Ese es el deseo genuino que Pablo tenía por los efesios. ¿Cuál era ese deseo? Yo les invito a que me acompañen. Alguien que pueda o que quiera leer el versículo del 17 al 19 del capítulo 1 de Efesios. El Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Gracias, hermano. Quiero leerles o compartirles otra versión que también traigo aquí. En este mismo pasaje dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor a Dios. Y narra lo que el pastor acaba de compartir ahorita. Ahora, ¿por qué Pablo menciona esto? ¿Acaso los efesios no conocían a Dios? ¿Será que no conocían absolutamente nada de Él? Sino, ¿por qué razón el apóstol Pablo les escribe esto? ¿O por qué les llama a los santos fieles que en Cristo que se encuentran en Éfeso? ¿Significa que los efesios no conocían a Dios?
Claro que no. Esto se menciona más adelante, de acuerdo a lo que dice en el capítulo 4, versículos 13 y 14. No significa que los efesios no conocían a Dios. Es más que nada la finalidad de que lo conozcan más y que puedan madurar a través del conocimiento del Señor, para que conozcan cuál es el llamamiento al que fueron ellos. No quiero repetir esa palabra. Pido que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza los ha llamado Dios. Y entonces dice el capítulo 4, versículos 13 y 14, perdón que me salte, pero creo que es importante como justificar esta parte. Dice, de este modo, después de que Pablo dice a unos, él hizo apóstoles, evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿no? Faltó profetas, pero bueno. Dice, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conoce a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. ¿Ustedes recuerdan cuál fue el tema que se abordó? Y quiero creer que sí, no tengo duda de que haya quedado claro, porque por ahí me hicieron algunos chistes de que creo que me pasé hablando hace 15 días sobre la herejía judaizante, de que la salvación es por obras, no, por las obras de la ley, en lugar de por la fe en el Señor Jesús. Eso era algo bastante común en aquella época, y en todos lados había judíos, en todos lados, a todos lados se metían. Si seguían a Jesús para todos lados, también seguían al apóstol Pablo para todos lados y enseñaban: hermanos, ustedes no necesitan creer en Jesús, lo que ustedes necesitan es circuncidarse y guardar la ley. Solamente así van a poder ser salvos. Entonces, esa es la razón por la que Pablo intercede al Señor y les expresa a ellos cuál es la motivación que le lleva a Él a interceder por ellos, que puedan madurar a la plenitud de Cristo. Ahora bien, del capítulo 2, del versículo 1 al versículo 10, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 10, se aborda que la salvación es por gracia. Y regresamos al tema de hace 15 días, ¿no? La salvación no es por obras, es por gracia, por mera gracia. Era necesario que los efesios no cayeran en este engaño que circulaba por todo el mundo, ¿no? De hecho, incluso no sé si ustedes habrán dado cuenta, pero por cuestiones de mi trabajo es necesario que yo utilice una red social que sé que muchos de ustedes utilizarán, YouTube. Y de repente aparecían algunos anuncios por ahí de personas que si quieres aprender hebreo, ¿no? Y aparecían ahí símbolos, y dije, no, estos ya se metieron hasta acá con la finalidad de engañar a más personas, ¿no? Está bonito aprender y están bonitos los símbolos y las letras, pero no, con la Biblia es suficiente, no necesitamos absolutamente nada más. Los judíos estaban metiendo por todos lados, andaban metiendo su cuchara queriendo engañar a las personas. Entonces, Pablo, en esta porción del capítulo 2, versículo 1 al versículo 10, y quiero que me acompañen a leer el versículo 8 y 9, lo mismo, en resumido en estos dos versículos, lo que se aborda en la carta a los Gálatas. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. ¿No por qué? ¿Para qué? Es únicamente somos salvos por medio de la fe, pero recordemos, hermanos, si no quedó claro, somos salvos por medio de la fe en Cristo, no solamente por medio de la fe, porque como lo vimos incluso el domingo, podemos tener fe en todo, podemos tener incluso fe en nosotros mismos, y es bien común que las personas te digan, ten fe. Es necesario que tengas fe en Cristo y deposites tu confianza en Cristo. ¿Para qué? Para que puedas obtener la salvación. Del capítulo 2, del versículo 11 al capítulo 4, versículo 16, así no se divide en la Biblia, pero considero que en esta porción, que es aproximadamente poco más de 2 capítulos, se aborda la unidad en Cristo. Y Pablo busca recordar cuál es este plan
de Dios, el plan de salvación de Dios, que no solamente era para un grupo en específico como los judíos. Así es que aquí sí me gustaría, voy a estar leyendo bastante. Creo que por algo el apóstol Pablo lo escribió y es bien importante que nosotros lo tengamos bien presente, la unidad en Cristo. Dice versículo 5 y 6 del capítulo 3. Este misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de las promesas en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Pablo necesitaba que ellos estuvieran totalmente convencidos de eso, de que desde la eternidad y por siempre, el plan de Dios siempre fue tener un solo pueblo, una sola familia, una sola iglesia, y eso lo desglosa a partir de esta porción. Esta acción es lograda en Cristo. Capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice, pero ahora en Cristo, y hace mucho énfasis en Cristo Pablo en esta porción. A ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos, judíos y gentiles, ha hecho solo uno, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Así es que esta acción, la unidad que podemos tener es únicamente a través de Cristo y por medio de Cristo. También por la fe en Cristo recibimos el Espíritu Santo, capítulo 2, versículo 18. Pues por medio de Cristo tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. En Cristo también somos perfeccionados individualmente y como iglesia. Capítulo 2, versículo 21. En él todo edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Y también somos preparados o capacitados en Cristo por el Espíritu Santo. Capítulo 2, versículo 22. En Cristo también ustedes son edificados juntamente para ser morada por medio del Espíritu Santo. También en el capítulo 3, versículo 11, dice que en Cristo se llevó a cabo el plan de Dios. Ese es uno de los versículos que acabamos nosotros de leer. Dice, en Cristo, mediante la fe, disfrutamos... me ando equivocando. Es el capítulo 11, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús. O sea, ahí deja totalmente en claro Pablo que ese era el propósito de Cristo. Hacer de los dos pueblos, judíos y gentiles, un solo pueblo, pero en Cristo, únicamente a través de Cristo. En Cristo también somos libres, dice Pablo. Tenemos una libertad, ¿para qué? Para acercarnos al Padre. ¿Dónde lo dice? Bueno, en el versículo 12 del capítulo 3. En Él, en Cristo, mediante la fe disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. También menciona en el capítulo 4, versículos 11 y 12, que a través de Cristo, o que Cristo constituye de acuerdo a los dones y a su voluntad, distribuye dones para la edificación de la iglesia. Él mismo, Cristo, constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra y el servicio para edificar el cuerpo de Cristo. En el versículo 16 del capítulo 4 menciona Pablo que Él es el que sostiene a la iglesia. Dice el versículo 16, por su acción todo el cuerpo, la iglesia, crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. No sé si ustedes se habrán dado cuenta con todos estos versículos que hemos leído de esta porción, que absolutamente todo es en Cristo. Todo es en Cristo. En todos menciona en Cristo y hace un énfasis especial. ¿Por qué hace un énfasis? Pues porque todo es en Cristo. No podemos hacer absolutamente nada sin Cristo. Y aquí voy a hacer entonces una pequeña pausa en la estructura y sé que esto rompe con
dinámica que se ha llevado durante mucho tiempo, pero este es el tema principal que aborda esta carta. Yo sé que primero hablábamos de quién es el autor, la fecha, el género literario, después se mencionaba el tema y el propósito. Yo me brinqué a la estructura, pero abordando esta parte, creo que era necesario justificar con todos los versículos y las porciones y los pasajes, lo que se encuentra aquí en esta porción, cuál era el tema. Y espero que ustedes lo puedan observar de la misma manera en que lo hago yo. ¿Cuál es el tema principal? La unidad en Cristo. Ese es el tema principal de esta carta. Sí había una exclusión muy fuerte de parte de los judíos. Por esa razón es que ellos llevaban a los gentiles a judaizar, ¿no? A que se volvieran al judaísmo. Pero esto no era así, ni siquiera era el propósito del Señor. Y el apóstol Pablo lo deja en claro, siempre todo ha sido únicamente a través de Cristo y en Cristo. Ahora bien, antes de continuar, quisiera mencionar cuál es el propósito de esta carta. Y si el tema es la unidad en Cristo, ¿cuál creen ustedes que sería el propósito? Ya mencionamos el contexto, ya mencionamos el tema, ya mencionamos cuál era la calidad que tenían, de conocimiento que tenían los hermanos de Éfeso. ¿Cuál sería el propósito? Sí, es muy bien. Gracias, hermanita. ¿Alguien más? La unidad entre la iglesia. Sí, ok, sí, muy bien, gracias. ¿Alguien más? Llegar a una madurez a la semejanza de Cristo. Sí, muchas gracias. También está muy bien. ¿Alguien más? Solícito de guardar una sola unidad. Sí, el propósito tiene todo que ver con la unidad. Y es que lo que ustedes han comentado, hermanitos, es correcto. El propósito era recordarle a los efesios que ellos pertenecían al pueblo de Dios mediante la obra de Cristo, en Cristo. Dice versículo 19 y 20 del capítulo 2, si me acompañan por allí. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros, ni son extraños, sino son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. Y dice el Efesios 3, 5, 6 y 11. No sé si alguien me puede ayudar a leer versículos 5 y 6, por favor, del capítulo 3. Capítulo 3, versículos 5 y 6. Ya lo leímos, pero lo podemos releer. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son herederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y el versículo 11 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Así es que, si entienden los hermanos de Éfeso, y si ellos recuerdan que el propósito de Dios siempre ha sido mantener la unidad, ellos van a poder empezar a madurar, pero solamente si pertenecen en su palabra, y solamente así van a poder llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, ese es el propósito, lo quise dejar hasta acá, espero que no haya problemas, y si lo hay, pues por ahí me apedrean al final, ¿no? Continuando con la estructura, del capítulo 4, del versículo 17 al capítulo 6, versículo 9, se abordan una serie de consejos, una serie de instrucciones sobre los deberes del creyente, cómo debe actuar el creyente al tener una nueva vida en Cristo. Obviamente había mucha influencia del contexto en los creyentes, y Pablo quería que los hermanos de Éfeso recordaran que hay una forma en la que ellos deben de comportarse, una forma en la que ellos deben conducirse con los creyentes en la iglesia y con los gentiles. Versículo
capítulo 4, del versículo 17 al versículo 24. Dice, no voy a leerlo absolutamente todo porque está un poquito largo, pero dice: así que les digo esto y les insto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, como todos los de Éfeso. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo, si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él? Con respecto a la vida que antes llevaban ustedes de Éfeso, en esa ciudad en donde hay pura idolatría y puro pecado, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios, en verdad, en justicia y en santidad. Aquí en esta porción Pablo lo que busca es exhortar a los hermanos a que experimentan en Cristo, si realmente creyeron, un verdadero cambio. Y menciona un montón yo les invito, hermanos, y les animo y les exhorto a que lean esta pequeña carta, y sobre todo del capítulo 5, del versículo 8 al versículo 15, que es en donde se menciona, no solamente en eso, es en toda la carta, pero abunda mucho qué es lo que deben de realizar. Solamente voy a leer versículo 5 del capítulo 8. Dice: porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Y el versículo 15 dice: así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo y... vaya, creo que esa parte no me la sé de memoria, pero sé que ustedes sí se la saben. Entonces, eso es lo que Pablo desea comunicar a través de esa porción, y hace recomendaciones sobre cómo debe vivir, tanto en el matrimonio como en la relación entre padres e hijos, y también las relaciones que hay entre los esclavos, siervos y los amos. Una de las últimas partes de esta carta es del capítulo 6, versículo del 10 al 20. Y en este es una exhortación, es una exhortación y recomendaciones finales. Evidentemente, aquí habla sobre la armadura de Dios. Creo que es un pasaje que a muchas personas nos gusta, pero a veces lo leíamos solamente por leerlo porque suena muy bonito, pero no entendemos realmente su significado y tampoco vamos a profundizar en él. Pero lo que sí es un hecho, como lo dice el versículo 12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Nosotros vivimos actualmente también una lucha muy fuerte en ese sentido, hermanos. Hay mucha actividad sobre ideologías, sobre creencias. Se normaliza el pecado, se ve como algo totalmente válido, porque no toman en cuenta a Dios. Y nosotros tenemos en su palabra todos los medios que necesitamos. Dios nos ha dado su armadura, haciendo a un lado de los elementos que el casco, que el yelmo, que la espada, sino centrándonos en qué es lo que nos dio el Señor. Dice, debemos conducirnos con justicia, proclamar el Evangelio, debemos de depositar nuestra fe en Cristo, debemos de aferrarnos a la salvación y de utilizar su palabra. Esos son los elementos que tenemos y que el Señor ya nos ha dado para poder utilizarlos y hacer frente a cualquier cosa que cualquier cosa que nosotros vivamos. Y creo que la última porción son los saludos finales. Esto es del capítulo 6, del versículo 21 al versículo 24, en donde él simplemente se despide de los hermanos de Éfeso. Y bueno, ya entrando a la última parte de
de la estructura de lo que revisaremos el día de hoy, pues solamente son los temas teológicos y los vamos a dar no vamos a profundizar en ellos, hermanos. ¿Qué se habla acerca de la teología? Ya no quiero preguntar qué es teología, porque ya cada jueves siempre preguntan qué es teología y a veces ni se acuerdan o por pena no se animan a decir qué es, pero sabemos que es el estudio acerca de Dios. En el capítulo 1, versículo 3, dice: alabado sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios es el dador de todas nuestras bendiciones, hermanos, y en esta porción, a partir del versículo 3 al versículo 14, se nos menciona todas las bendiciones, las más importantes por las que nosotros deberíamos de dar gracias a Dios. Que fuimos escogidos, que fuimos predestinados, que fuimos llamados, que fuimos amados, que fuimos redimidos, que ahora tenemos el Espíritu Santo, que esa es nuestra garantía. Son las arras, menciona el Evangelio. Lo tenemos absolutamente todo, hermanos, y todo eso es a través de Cristo. Ahora bien, del capítulo 1, del versículo 4 al versículo 14, se habla de la participación de la Trinidad en la obra de redención. Hace un momentito desglosamos cómo es que participan estos tres, el Espíritu Santo, Dios y Jesús. Dios es el que nos escoge, Cristo es el que muere por nosotros y nos redime, nos justifica, y a través del Espíritu Santo es que nosotros somos sellados, ¿no? El último punto sobre teología: Dios es nuestro máximo ejemplo de amor en Cristo. Capítulo 5, versículos 1 y 2. No es necesario que vayan para allá, hermanos. Aquí Dieguito nos podría ayudar. Dice: por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para nuestro Dios. Ahora bien, abordando el tema de la cristología, ¿qué se menciona en esta carta acerca de Cristo? Creo que se mencionan un montón de cosas y es en lo que más hace énfasis esta carta, en Cristo, que todo lo tenemos en Cristo. Pero principalmente en el capítulo 1, versículo 11 y 12, dice: en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. A través de Cristo, Cristo es el medio que nosotros tenemos para poder recibir todas las bendiciones de Dios, únicamente a través de Cristo. Y por eso es que nosotros damos honra y gloria a Cristo, ¿no? Y venimos a alabarle todos los días, tanto jueves como domingos, como cualquier otro día. Ahora bien, capítulo 2, versículo 5, dice que tenemos vida a través de Cristo. Dice: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Omitimos esa parte de los paréntesis. Repito: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. En Cristo nosotros es que tenemos vida, únicamente a través de Cristo. También el capítulo 3, versículo 22. Ese sí me equivoqué, porque el capítulo 3 no tiene versículo 22. Y lo voy a omitir porque no lo encontré hace rato, lo estuve buscando. Créanme que estuve trabajando en este estudio en la noche y acabé como a la 1. Entonces creo que escribí otro versículo que no existe y no lo voy a decir. Van a decir que ando de hereje. Pasando a la neumatología, ¿qué habla acerca del Espíritu Santo? En el capítulo 1, versículo 13 y 14... menciona que el Espíritu Santo es el sello por el que nosotros fuimos sellados, y por eso es que nosotros recibimos esa promesa tan esperada. También en el capítulo 3, versículo 2 y 3, dice: sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó por ustedes, es decir, el misterio que dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Creo que en ese también me dormí, hermanos, perdónenme. Pero el Espíritu Santo se recibe únicamente a través de la fe en Cristo. Eso es lo que aborda la carta a los Efesios sobre neumatología.
Sobre soteriología, no vamos a hablar sobre ello. Se habla sobre el orden de la salvación y ya lo repetimos en 2 ocasiones del capítulo 1 del versículo 4 al 14. Y también versículos 8 y 9 del capítulo 2 menciona que la salvación se recibe por la fe en Cristo y no por las obras. Y obviamente, como lo vimos el domingo pasado, pues nosotros recibimos el Espíritu Santo al creer en Cristo. Sobre la antropología y amartología, del capítulo 4, versículo 25 y 28, se menciona que el creyente sigue teniendo una lucha con su carne. Y por esa razón es que Pablo en esta porción es donde les exhorta de la manera en la que deben vivir. Dice del versículo 25 al 28: por tanto, dejando toda mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. El que roba no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena, por lo contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y que sea de bendición para quienes lo escuchan. Si Pablo lo menciona, pues es porque algo sabía de los hermanos de Éfeso, ¿no? O sea, no nada más lo escribió por escribir, él lo escribió porque algo sabía. Así como le escribió a los corintios: oigan, yo escuché por los de Cloé que ustedes andan divididos. Pues bueno, aquí por alguna razón él les escribe, tienen que saber cómo comportarse. Y pues es una lucha que tenemos nosotros constantemente. No podemos decir que no pecamos, pero que el Señor nos ayude a poder dejar crecer en el Señor en santidad. Sobre angelología, también se aborda este tema. Es capítulo 6, versículo 12. Ya lo leímos, dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas malignas en las regiones celestiales. No significa, como lo hemos dicho ya un montón de veces, que por ahí en tu casa estás ahí en la sala viendo una película y de repente ¡pum!, se te aparece una mancha negra, o ¡uy!, te mueve la silla, o ¡uy!, se te apaga la luz. No, estamos hablando de la influencia que puede dar, de la influencia que tiene el enemigo hacia nosotros, si nosotros si lo permitimos, ¿no? Ahora bien, es importante que aquí mencionemos lo siguiente: sí tenemos lucha contra todo ello, tenemos una lucha fuertísima por todos lados, ¿no? Pero también tenemos que recordar lo siguiente, y lo deja claro Pablo en el capítulo 1, dice: ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoca no solo en este mundo, sino también en el venidero. Sí hay una fuerte influencia, hermanos, de entes espirituales, pero Cristo está por encima de todo ello, hermanos. No tenemos que olvidarlo. Cristo fue puesto arriba de todo ello, y si nosotros depositamos nuestra fe en Cristo, podemos salir victoriosos de ello. Y por último, sobre eclesiología, nosotros recibimos dones en Cristo para edificación de la iglesia. Capítulo 4, versículos del 11 al 13. En él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo, de modo que todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforma a la plena estatura de Cristo. En el Señor es en quien nosotros recibimos absolutamente todo, incluyendo nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades. Todo lo que el Señor nos ha dado, no nos lo ha dado para nosotros mismos, ni para guardarlo, ni para esconderlo. Nos lo ha dado para que lo pongamos, para que lo utilicemos en la iglesia, lo pongamos en práctica para edificación y bendición de toda su iglesia, y que juntos podamos crecer a la estatura de Cristo. Así es que, pues, vamos a orar. Ese es el estudio del día de hoy. Me da miedo preguntar si alguien tiene alguna duda, porque si tienen, les voy a decir: pastor, por favor. Pero bueno, si alguien tiene alguna duda, puede hacerla. Si no, oramos
y le pedimos al Señor. Yo no tengo una duda, hermanos, solamente Sí. quiero compartirles que yo creo que en este libro hay dos pasajes que valdría la pena memorizar. Somos una iglesia de veras que estudiamos mucho la palabra de Dios. Creo que la memorización debería ser una práctica cotidiana de cada uno de nosotros. Uno, la nueva vida de Cristo, que lo mencionaste en el capítulo 5, y la otra, por supuesto, la armadura del Espíritu. Entonces, creo que sería interesante que los que no lo hacen o nunca lo han practicado, o aquellos que dicen, no, eso es muy malo, tengo memoria de teflón, bla, 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 pudieran hacer un buen ejercicio de memorización y eso ayuda muchísimo en la vida de Cristo. Muchas gracias, hermano, por su comentario, porque no fue duda. Pues sí, hermanos, les invito, les animo, les exhorto a que revisen esta carta, estúdienla. Yo sé que será de mucha bendición y pídanle ayuda al Señor para que les dé sabiduría, tal como lo menciona en el capítulo 1, para que el Señor les ilumine sus ojos y los ojos de su corazón y les permita conocer cuál es la esperanza a la que Él les ha llamado. Así es que pues yo les invito, hermanos, a que estudien su palabra y permitan que el Espíritu Santo obre en ustedes. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque en ti y solamente en ti es que obtenemos absolutamente todo, Señor. Te damos gracias porque en ti es que nosotros somos justificados. Gracias por tu sacrificio, gracias por tu sangre, Señor. Gracias porque desde siempre, desde que nosotros, antes de que nosotros tuviéramos algún tipo de existencia, Señor, tú habías pensado en nosotros. Gracias, Señor, porque nos escogiste. Gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Y gracias porque has enviado a tu Espíritu Santo a morar en nosotros, Señor. Permítenos crecer en ti, Señor, y madurar en Cristo Jesús. Amén.